Señores, buenas noches. Otra vez agradeciendo su participación y agradeciendo a nuestro invitado el día de hoy, Benjamín Quesada, amigo de la casa, médico veterinario, egresado de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gerente general de insumos bioquímicos y representante exclusivo en el Perú de la firma Pelsis, que es de Insectocutor de Inglaterra. Especialista en el uso y manejo de trampas de luz UV para el control de insectos voladores en industria de alimentos y del canal Oreca. Te agradezco, Benjamín, la disposición de tu tiempo y poder compartirnos parte de tu conocimiento y tu talento, ¿no? Y de paso agradecer a Carlos Chalco, que fue quien nos ha facilitado este acercamiento contigo. Sin más que decir, Benjamín, te dejo libre la cancha para que usted mismo sea maestro. Listo, Ernesto. Bueno, les agradezco a la organización, a Carlitos, a ti, por haberme convocado y bueno, vamos a conversar un poco respecto a la experiencia que he tenido en este tiempo con el manejo de trampas de luz. Ciertamente trabajamos representamos una empresa que es bastante grande a nivel de Europa y bueno, iniciamos. Voy a colgar ahorita la página inicial. Muchas gracias. A ver. Ok. Listo, como le mencionó Ernesto, bueno, mi nombre es Benjamín Quesada, soy el gerente general de la empresa de insumos bioquímicos y en el Perú tenemos la representación de la empresa Pelsis a través de parte de la empresa Pelsis, que es Insectocutor, ¿no? Que son los fabricantes de las trampas de luz ultravioleta que nosotros comercializamos en el mercado. Nosotros, bueno, para dar un pequeño avance para que nos conozcan un poco, bueno, nosotros hemos iniciado operaciones desde el año 2010 a través de insumos bioquímicos y, como les repito, representamos a Pelsis de Inglaterra acá en Perú. Esta es una empresa bastante importante a nivel europeo, tiene su sede principal en Inglaterra y realiza permanentes capacitaciones al sector de control de plagas en la academia que ellos poseen en Inglaterra, ¿no? A través de charlas, a través de brindar la información adecuada y actualizada respecto a no solamente al uso de trampas ultravioletas, sino también a otros tipos de productos ligados al sector, ¿no? Como control de roedores, también la parte química de control de insectos, etc. Pero entremos ya de llano a lo que hemos venido. ¿Ok? Queremos saber qué cosa es una trampa de luz ultravioleta. Es algo muy sencillo. Es un equipo, o sea, la trampa de luz ultravioleta es un equipo eléctrico que tiene como finalidad la captura de insectos voladores, ¿no? Principalmente moscas, mosquitos, polillas, gorgojos, etc. Y que puedan ser sensibles a la intensidad de luz que emite esta fuente UV. A ver, un momentito, por favor. Un momento. Ya, un momento, Ernesto, ¿cómo hago para que no se vea pueda ver la filmina? Y solamente porque estoy viendo acá de las personas que quieren ingresar. Aló, Ernesto. Sí, te escucho. Va a estar complicado, pues siempre lo vas a ver. Vas a ver los que quieren ingresar. Ah, ya, ok. Ya, correcto. Por eso te decía que no le pare bola a eso, yo me encargo de darles el acceso. Ya, porque cada vez que sale me tapa la pantalla, entonces ya me pierdo el hilo. Okay. Bueno, entonces es el medio no químico para el eficaz control y monitoreo de insectos voladores, ¿ok? Es considerado por ello también que es un artefacto 100% ecológico, ¿no? Porque no necesita de químicos para la captura de estos insectos. Como la mosca es el principal vector de importancia en salud pública, nos vamos a orientar bastante a este tipo de insecto en el transcurso de la charla.
La mosca doméstica es considerada un insecto holometábolo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una metamorfosis completa. ¿Ok? Quiere decir de que el insecto pone huevos y de ahí pasa por una etapa larvaria. En el caso de la mosca pasa 3 etapas y después viene la etapa de pupa. En sí, todo este periodo en la mosca va a estar durando entre 7 a 35 días. Eso va a depender de la temperatura ambiental en la cual se está desarrollando. Va a ser más corto durante temperaturas elevadas y va a ser definitivamente más largo en época de fría, ¿no? Ya una vez adulto, ya la mosca adulta tiene un periodo de vida aproximadamente de 3 a 4 semanas, aunque en cautiverio se ha tenido a moscas que han podido vivir hasta 70 días, ¿no? Entonces es un dato interesante que se puede obtener, ¿no? ¿Cuáles son las formas de contaminación? ¿Por qué es tan importante la mosca dentro de estos conceptos de contaminación? Porque es un vector que se desarrolla, es un insecto que se desarrolla en un ambiente poco salubre y transfiere lo que se adhiere a su superficie corporal al alimento que nosotros podemos ingerir. También lo puede hacer por regurgitación del alimento. Y eso es debido a que no tiene una cavidad bucal propiamente dicha, ¿no? O sea, la mosca necesita adquirir sus alimentos en forma líquida. Por ello, previo a su consumo, la mosca regurgita o vomita las enzimas necesarias en el sustrato que le va a servir como alimento. Entonces va a ir succionando y va a ir regurgitando. Entonces, durante ese mecanismo, va a ir contaminando el alimento donde se está posando, ¿ok? Y muchas veces, o casi siempre, cuando hace este mecanismo de ingestión del alimento, también defeca, ¿ok? Acá, por ejemplo, lo que les menciono lo estamos viendo. Ciertamente no es una mosca doméstica, pero comparte el mismo desarrollo, ¿no? Ustedes están viendo ahí la probóscide, los labios, cómo se contacta con un material que está en descomposición, pero tiene el contacto con todas sus patas, ¿no? Con todas sus patas, su cuerpo. Entonces, luego de estar en esta situación, va y se posa en nuestros alimentos. Entonces es sumamente importante el control de este tipo de insectos voladores, ¿no? Esta es una calífora, si no me equivoco, la de botella, ¿no? Una mosca botella verde. ¿Ok? Entonces, acá la pregunta, ¿es necesario su control? Definitivamente sí. ¿Ok? Y eso no solamente es por la conducta o la forma de alimentación y desarrollo de este insecto, sino también se han desarrollado unos estudios a nivel país de acá, en el año 2006 y en el año 2004, en el cual han determinado, ¿no?, que se ha aislado tanto bacterias como parásitos que afectan al ser humano y que son muy, muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la Escherichia coli, Salmonella, Yersinia, y en el caso de parásitos, ya la Yardia, por ejemplo, el Cryptosporidium, ¿no? Entonces, es un insecto bastante importante en controlar dentro de nuestra cadena alimenticia, ¿no? ¿Qué tipos de trampas de luz estamos trabajando o existen? Hablamos de las trampas de luz electrocutoras. Estas trabajan a partir de una descarga eléctrica que recae en el insecto que se acerca a estas trampas. Entonces, el insecto llega a esas trampas, recibe la descarga y explota, ¿no? Estas se están descontinuando ya su uso o se usa para lugares puntuales, debido a que con la explosión estos insectos descargan sus partes pueden salir fuera del equipo y no necesariamente caer en las bandejas. Entonces, por gravedad, los restos de estos insectos o de estas moscas van a caer en el producto que en teoría estamos pues protegiendo, ¿no? Y las otras que trabajamos son las electropegantes.
Estas implican unos tubos de UV y que en la parte posterior poseen una lámina pegante. Entonces acá el insecto se queda adherido en su totalidad, ¿no? No presenta explosión, no presenta ningún tipo de desmembramiento ni nada por el estilo, está entero. Entonces, eso va a servir para el control y para el monitoreo, ya que en este caso sí va a poder ser identificado el insecto y las empresas controladoras van a poder establecer junto con el cliente las estrategias necesarias para evitar un nuevo ingreso, ¿no? Los usos, como ya hemos mencionado, se va a hacer una captura higiénica de los insectos voladores sanitariamente peligrosos, ¿no? Como ya hemos explicado, con estos equipos vamos a capturarlos de forma entera, ¿no? Sin necesidad de que puedan explotar. Sirven también para el monitoreo y control. Para el caso de la industria de alimentos o planta de alimentos, debería manejarse el término solamente de monitoreo. ¿Por qué esto? Porque las estrategias de cerramiento tienen que ser indicadas por la persona que se encarga de calidad, o sea, el encargado de calidad de la planta. Ellos, juntos con las personas conocedoras, los controladores de plagas, y van a establecer las estrategias para evitar el ingreso desde el exterior al interior de la planta de alimentos, ¿no? Para el caso del canal Horeca, sí es más difícil. Acá vamos a trabajar un tema de monitoreo y más que todo control, porque la naturaleza de estos negocios del restaurante es tener pues más bien las puertas abiertas, ventanas abiertas, dar una apertura al cliente para su ingreso, pero junto con el cliente también pues ingresan este tipo de insectos, ¿no? Entonces, acá ya se va a estar trabajar no tanto en la cobertura por área que te pueda dar un equipo, sino en una cantidad razonable para evitar el traslado del insecto en todo el restaurante, por decir así, o en toda la cocina, ¿no? Entonces, la estrategia es diferente para este tipo de negocios, ¿no? No es tanto como una planta de alimentos. Y bueno, con lo que hemos mencionado, nos va a servir para determinar los mecanismos de prevención de ETAs, ¿no? O enfermedades transmisibles por alimentos. ¿Cómo funciona? Acá tenemos así es como llega la luz. ¿Ok? En este plano llega la luz. El ser humano tiene un rango visual, ¿ok? Que lo que le llaman la luz visible. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de diferenciar los colores o de poder distinguir los colores a partir de longitudes de ondas de este espectro que van desde los 400 nanómetros hasta los 750 nanómetros. ¿Ok? En todo este espectro de luz nosotros podemos diferenciar los colores. En el caso de los insectos voladores, ellos tienen también la particularidad de poder ser sensibles o ser susceptibles a la acción de los rayos ultravioleta, o sea, a una luz que nosotros como seres humanos no podemos ver. Entonces, el rango que normalmente está ahí es desde los 315 hasta los 400 nanómetros. Esto se conoce como los rayos UVA, ¿ok? Esos son los que estimulan o llaman la atención a los insectos voladores. Entre cada especie de insecto volador hay unos rangos específicos, ¿no? Pero en sí es la UVA las que los va a atraer a las trampas de luz. Tenemos también la UVB, que normalmente se utiliza o está en forma natural, proveída por el sol, y es la que nos ocasiona pues que se toste la piel, pues, ¿no? Por ejemplo, es también el que se utiliza en los solariums para el bronceado de la piel. Uno no puede estar expuesto mucho tiempo a este tipo de rayos porque podría ser perjudicial. Y en el caso de la UVC, esto se utiliza para fines científicos, ¿no? Esta longitud de onda, que va de 180 a 280 nanómetros, se trabaja como una función germicida. Es lo que ahora, bueno, están hablando con el tema del COVID, ¿no? Que si es que es esto adecuado el uso de VC, definitivamente
la propiedad que tiene esta longitud de onda es la de destruir los microorganismos a partir del daño de su ADN. Entonces definitivamente se utiliza esto mucho en laboratorios, para la desinfección de toda la superficie donde pueda estar en contacto con este tipo de UV. Entonces, dentro de todo esto, los equipos o las trampas de luz trabajan con la UVA, que también ha sido demostrada que no hace daño al ser humano. O sea, puedes estar conviviendo con ese tipo de luz. Respuesta de los insectos a las trampas UV. Las moscas no responden en forma inmediata, ¿ok? Y hay algunos factores que influyen en que no responda de forma inmediata. No se trata de que yo ponga una trampa de luz UV y en forma rápida va a ir el insecto y va a caer. No trabaja así, ¿ok? ¿Y por qué no es así? Se ha demostrado, y en estudios existe la información de que las moscas, con su edad, van siendo más o menos sensibles o susceptibles a la presencia del UV. Y se sabe que moscas jóvenes, perdón, que tienen entre 1 a 5 días de edad, son las que normalmente van en forma rápida o inmediata a las trampas de luz. Mientras que moscas más adultas, que van desde los 5 días adelante, no son tan... no les atrae demasiado la emisión de UV de los equipos. Sí van a ir en algún momento, pero no es de forma inmediata. Es por eso que se tiene unos valores de no inmediatez, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver información que se ha encontrado, que en condiciones ideales podemos tener estos resultados en captura. Las condiciones ideales se refieren pues a un dormitorio o a un cuarto en el cual no hay ningún tipo de distracción para el insecto y en el cual se coloca una trampa de luz ultravioleta, se libera una cantidad determinada de insectos y con el tiempo van viendo el porcentaje de insectos capturados. Entonces, bajo estas condiciones ideales, en menos de 2 horas has capturado al total. De por sí, es un tiempo bastante largo, aún con condiciones ideales, si lo trasladamos esta realidad a una planta de alimento. Estamos viendo de que la última mosca ingresada a una planta de alimentos va a llegar a la trampa de luz luego de 2 horas, ¿ok? Y en condiciones normales, o sea, en las cuales nos desarrollamos o nos movemos o trabajamos, podemos lograr el 100% de captura de un insecto que ingresa a un recinto cerrado y que no tiene opción a salir al exterior, lo podemos capturar luego de 36 horas. ¿Okay? Obviamente a las 7 horas ha capturado a la mayor parte, pero siempre hay algún tipo de insecto que es sensible con mayor tiempo, ¿no? de exposición. Para ver lo que es la efectividad de los equipos, durante estos años he visto que, bueno, lo principal es el tubo ultravioleta. O sea, el tubo ultravioleta, independientemente de los watts de potencia, tiene que ser un tubo que te dé la seguridad de una buena emisión del UV. ¿Ok? El diseño es básico. Un buen diseño te va a mejorar la salida de UV de un equipo. Y la placa es un complemento más, ¿no? Que te va a ayudar a tener adosado al insecto al equipo, ¿no? Sin lugar al desprendimiento. Acá, por ejemplo, de los tubos UV que trabajamos, acá vamos a ver a las familias en la parte derecha. Tenemos a la mosca doméstica, a la calífora y a la fania. Estos son los rangos de los cuales son sensibles en sí todos los que corresponden al término de moscas, ¿ok? Va desde los 340 hasta los 365 nanómetros y después otro espectro que va desde los 450 a los 550. De este último, perdón, ya es una luz visible, porque como recordaremos, desde los 400 hasta los 750 nanómetros ya es visible para el ser humano.
Entonces acá, estos insectos comparten una sensibilidad a la luz, ya sea visible o ultravioleta. ¿Ok? Entonces, la irradiación o radiación de UV, acá los tenemos en el cuadro, no sé si, ay, perdón, un momentito. Nos brindan unos picos de emisión o unos índices de emisión. Entonces, estos tubos, normalmente los que son implementados en los equipos, el pico más alto va a estar dado en los 368 nanómetros, pero es un pico, sigue una curva, entonces, y tiene una caída, pero el pico lo va a estar dado en 368. Y esto a una intensidad de aproximadamente 8 microwatts por centímetro cuadrado, ¿correcto? Entonces, esto nos va a permitir poder tener la atracción de los insectos que son sensibles a esa luz, pero también van dando unos pequeños picos en el camino. Otro caso, este es el de los mosquitos o los zancudos, que también tienen una longitud de onda sensible que va de los 323 a los 345 nanómetros y una luz visible de 523. ¿Ok? Nosotros trabajamos actualmente dos tipos de tubo, uno de una sola longitud de onda, como lo hemos visto hace un momento, que es el tubo Philips Actinic, que tiene un rango de 350 a 400 nanómetros dentro del espectro ultravioleta, con un pico o una incidencia máxima de 368 nanómetros, ¿okay? Que es una longitud de onda atractiva para los insectos. Y tenemos la tecnología de luz verde, que nos da también 368 nanómetros, pero adicionalmente, por tener el color verde, nos da esta longitud de onda visible de 540. Esto nos sirve porque hay insectos que son sensibles o son atraídos no tanto al UV, sino a pigmentos verdes. Entonces se acercan al equipo y definitivamente también son capturados, ¿no? Respecto a la vida útil de los tubos, acá se hizo las pruebas con tubo Sylvania, que también, tubo Sylvania BL, o sea, Black Light, o luz negra, con una intensidad de 368 nanómetros. La mayor parte de tubos te da ese valor. ¿Ok? Y cuando están nuevos, tienen una intensidad de emisión de aproximadamente 6.8 microwatts por centímetros cuadrados. Pero luego de 3 meses, aún sigue dando 368 nanómetros, pero ya no con la misma intensidad. Ya bajó a 5.8. Entonces, eso va a interferir en la cobertura inicial que pudo haber tenido el equipo. Entonces, va a ir disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de los tubos que generan este UV, hay una reacción constante entre las sales fosforadas que tiene el fluorescente y el vapor de mercurio. Entonces, se va desgastando estos elementos, por lo cual se recomienda, y eso también está en normas internacionales, de que por lo menos cambies una vez al año el tubo fluorescente. ¿Ok? No dura toda la vida. Puede ser de que el tubo esté encendido, ya, lo veas prendido, tú piensas que está operativo, pero ha pasado 1 año, 2 años, sigue encendido y piensas que está operativo, pero no es así. O sea, te puede dar la parte lumínica, pero la intensidad de UV es nula, ya no cumple su cometido. Entonces, así el fluorescente no se haya quemado en el año, tienes que cambiarlo, cada año por lo menos. Lo recomendable es cuando empieza la época de la cual tienes mayor presión de insectos, ¿no? Que supone primavera-verano, ¿no? Para que hagas un solo cambio. Si has hecho el cambio en invierno, o ha tocado que hagas el cambio en invierno, o has adquirido un equipo en invierno, lo ideal es de que cuando empiece verano ya hagas el cambio de los tubos, o sea, pasando 6 meses en la realidad peruana, ¿no? En otras latitudes podría tomar más tiempo, ¿no? En cambio de la estación. Entonces, tienes que tener bien en claro esa situación de la vida útil de los tubos, no duran siempre, ¿no? En lo que corresponde al diseño,
En el diseño tenemos dos tipos de trampas, las que son las trampas UV abiertas. Este tipo de trampas de luz te van a brindar una salida de luz sin interferencia de algún elemento físico. Entonces, la intensidad de UV de salida del equipo definitivamente va a llegar casi a o sea, a un 99%, porque no tiene nada que esto obstruya la salida de la luz. Entonces, definitivamente vas a tener una captura no mayor, pero sí posiblemente más rápida que la de un equipo discreto o cerrado, ¿no? Entonces Pero ¿cuál es la desventaja de este tipo de equipos? Es que se aprecia o se ven los insectos capturados. Entonces, a muchos clientes, en muchas situaciones, no les gusta ver los insectos pegados. Entonces, no lo adquieren y prefieren un tema de trampas de luz UV cerradas, ¿no? Que al final de cuentas igual va a capturarlos, pero va a tomar quizás un poco más de tiempo. Esto, por ejemplo, es el caso de una pescadería que tiene, bueno, contacto con la calle. Definitivamente este tipo de negocios no puedes cerrar las puertas, no puedes hacer un tipo de mecanismo de cerramiento. Trabaja con pescado y, bueno, quien conoce las tiendas de pescado, bueno, lo que más también hay son moscas. Entonces, lo que ha deseado acá el cliente es disminuir esa cantidad de moscas. Entonces, y bueno, sí lo ha logrado, definitivamente no lo va a erradicar, pero como para satisfacción del cliente que va y le compra a esta persona, ya no ve tantas moscas como antes, ¿no? Entonces, porque el equipo pues lo cumple, el parámetro cumple su función, ¿no? Por eso les mencionaba de que acá no se cumple un tema de instalación que, bueno, más adelante lo vamos a ver, o de recomendaciones de instalación, pero es por la necesidad. Uno se acomoda a lo que el cliente pueda necesitar, ¿no? Tratar de solucionar su problema, ¿no? ¿Ok? Y como ya les adelantaba un poco hace un momento, tenemos las trampas de luz cerradas. Este tipo de equipos presenta cierta interferencia en la salida de luz, ¿ok? Entonces la dispersión de la luz, bueno, va a ser en teoría menor, pero va a depender del modelo también, ¿no? Hay modelos en los cuales sí te permiten entre un 80-85% de la salida. Hay otros que son tan cerrados que definitivamente no van a permitir una buena salida de la luz. Lo interesante acá es de que no se aprecian, o casi no se aprecian los insectos capturados. Entonces, tanto en planta de alimentos como en Canal Oreca, les interesa mucho que no se vean este tipo de insectos adosados, ¿no? a las láminas. Y acá tenemos los ejemplos, ¿no? que se está trabajando. Por ejemplo, acá tenemos lo que es en un restaurante y la salida de UV de ese equipo redondo, bueno, hace 360 grados, tiene una muy buena salida lateral, ¿no? Frontal es un poco limitada, pero compensa con las salidas por 360 grados, ¿no? Y tenemos los equipos que también se ponen en sala de ventas de los supermercados para proteger los productos que van a ser consumidos por el usuario, ¿no? También tiene una plancha o un panel discreto. Y en la parte inferior derecha estamos viendo en una planta de alimentos que, bueno, es una clasificadora de huevos, las cuales en cada lado de las puertas de ingreso, donde ingresan los pales con los huevos que traen de las gallinas, colocan los equipos para la captura de los insectos, ¿no? Y la otra es el ingreso a un supermarket, ¿no? Hablemos un poco de las láminas. Nosotros trabajamos lo que son las láminas Glupac. Estas láminas todas vienen cuadriculadas. Esto te va a servir para realizar definitivamente el conteo y, para el caso de los controladores, identificar las especies de los insectos que han sido capturados, ¿no? Y por ende hacer las recomendaciones posteriores, ¿no? Acá hay que hacer un detalle importante, es los adhesivos que se utilizan para las láminas. O sea, los adhesivos que se utilizan para las láminas originales, que se deberían utilizar en los equipos, son resistentes a la luz UV.
La luz UV tiende a resecar los pegamentos, ¿ok? Entonces, va a evitar eso, que se seque o que se desprenda el adhesivo, ¿no? O que pierda la adherencia. Definitivamente tiene un tiempo, o sea, un tiempo de vida la parte pegante. Una lámina expuesta a luz UV en forma permanente las 24 horas, pues no te va a soportar 6 meses, 7 meses o dejarla olvidada. Definitivamente hay un plan tiene que haber un plan de ver las láminas y tomar los datos, ¿no? De los cambios de las láminas. Eso va a ser, dependiendo de cada empresa, el procedimiento que tenga para los cambios, ¿no? Estos adhesivos también tienen fórmulas antigoteo y son resistentes a condiciones ambientales adversas, ¿no? También tiene una base barnizada. ¿Esto para qué sirve? Para que el adhesivo que tú le pongas no te lo chupe el cartón, ¿ok? Entonces barnizan, o sea, la lámina se barniza primero y de ahí se pone el adhesivo. Y la parte de silicona es para proteger al operario de que esté en contacto con el pegamento o se pegue de forma accidental. Trabajamos dos tipos de láminas o equipos con dos tipos de láminas. Tenemos las planas y las que utiliza el equipo modelo Edge, la cual va de acuerdo a la conducta del insecto de dar vueltas sobre el fluorescente o en el fluorescente una vez que ha ingresado al equipo. Entonces con eso, como ustedes pueden ver, en una lámina plana, muchas veces se pierde la zona de arriba o la de abajo, porque no, en el vuelo del insecto se aprovecha la parte que está más cerca al fluorescente, dejando libre el otro. En este caso del equipo H, sí tiene la forma del fluorescente, entonces maximizas las zonas de adhesión del insecto. ¿Ok? Eso lo podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el tubo y la forma que tiene la lámina que envuelve al tubo. Definitivamente este equipo, por la doble longitud de onda que les había mencionado, es muy eficaz y te agarra todo tipo de insectos, ¿no? Acá estamos viendo el tipo zancudo, estamos viendo mosca doméstica, moscardones, polillas. Acá en este lado tenemos hasta coleópteros también. De todo agarras, ¿no? Entonces esto tiene una ventaja significativa el uso de doble longitud de onda, ¿no? Algo que podría implementar o evaluar su uso, ¿no? Esta es la característica que te da una lámina pegante que no chorrea y que te puede trabajar en forma vertical sin problema, ¿no? Con esto de acá va a permitir a la persona de plagas, por ejemplo, tener una vista clara, por ejemplo, del ala del insecto. Con esto de acá, con las venas alares, vas a poder identificar rápidamente de qué insecto se trata dentro del conteo, ¿no? Esta de acá también. O sea, el detalle de la adherencia, ¿no? De unas patas tan delgadas del insecto se queda adherido a la lámina sin ya poder moverse, ¿no? Este es un caso que sí más bien es lo contrario, ¿no? Lo que no debe hacerse. Este tipo de empresa trabaja los equipos que tenemos nosotros, pero utiliza esto, ¿no? O sea, láminas artesanales colocadas con una cola entomológica, ¿no? Líquida, que no debería ser colocada en equipos eléctricos, pero que lo usan. Entonces, el tema de adhesión es bajísimo, disminuye totalmente, embarra el producto y puede dañar el recubrimiento de teflón que tiene estos tubos, que justamente son para la seguridad de los alimentos. Entonces, este tipo de manejo no es, bueno, en lo personal no lo considero poco profesional y no manejable dentro de una industria de alimentos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Esto sucede en la base. Es toda una colección de insectos embebidos en la base del equipo, que bueno, es un foco también de contaminación. Y por otro lado, estos equipos son eléctricos, ¿ok? Entonces, internamente, este tipo de fluidos puede ingresar, ¿no?
y ocasionar algún tipo de cortocircuito o daño que va a empeorar la situación de la planta, ¿no? Entonces es algo que tiene que ser muy cuidadoso en las prácticas del uso de colas líquidas en unos equipos electrónicos. Por otro lado, sería bueno que se revise la hoja de seguridad correspondiente a estas colas entomológicas, porque tengo entendido que esos productos están hechos para trabajar en unos ambientes ventilados, ¿okay? Para exteriores, no dentro de un equipo que genera calor y que además tiene componentes electrónicos. Den una chequeadita a quien pueda hacer un tema de esta práctica para que vea ese tema, ¿no? Porque además en unos ambientes cerrados liberan vapores que son irritantes o agresivos contra la vía respiratoria, la parte dérmica también, ¿no? Y se está exponiendo al trabajador a ese tipo de productos, ¿no? Cuando no es necesario realmente. Continuamos. Vamos a ver un poco de la instalación. En lo personal, antes de hacer una instalación o recomendar un tema de equipos, prefiero que el cliente me pueda enviar el plano arquitectónico de la planta. En este caso de la planta. También lo hago en locales de Oreca, ¿no? También lo hago porque al fin y al cabo lo tiene. Entonces, eso me va a dar una idea o un layout de la ubicación de los posibles equipos. Luego de ello, genero una visita presencial para confirmar la ubicación que ya he podido determinar. Y ya en el sitio puedo también determinar qué cosa se va a hacer ahí, o sea, qué temperatura va a estar, va a ser un lugar húmedo, qué tipo de producto se va a procesar, si es un producto seco, un producto en polvo, líquido, etcétera. O el manejo de la limpieza también, o sea, si es que se va a utilizar agua, etcétera, ¿no? Para la limpieza en abundancia. Vamos a ver acá. Por ejemplo, esto es lo que mencionaba, ¿no? Un plano así de esta manera, porque además me hace ver qué equipos son los que van a estar instalados, ¿no? Si va a haber algún tipo de maquinaria, etcétera, para no considerarlo, ¿no? La instalación o cerca a un equipo, a una zona de procesamiento del alimento. Entonces, esto es básico, es lo primero en lo personal que solicito para determinar la cantidad y el equipo que se tiene que utilizar. Y bueno, acá en este caso también hay cosas también especiales o eventos especiales en el cual ya el cliente da su punto de vista en la instalación. Acá, por ejemplo, los equipos se instalan al techo, porque bueno, los equipos que trabajamos dan la opción de trabajarlo a techo. Y bueno, trabajan así. Definitivamente la cobertura va a disminuir porque la salida no es frontal. Y el cambio de láminas tiene que ser más seguido, ¿no? Debido a que esto por gravedad puede caer, ¿no? Pero esto se basa en un tema de contaminación visual, que es un término, si no me equivoco, de marketing, en los cuales muchos establecimientos no quieren sacrificar un espacio para un tema de trampas, pero para así poner publicidad, ¿no? Entonces es criterio de cada uno. Vamos a ver. Otro término que debemos conocer es los grados de protección IP. Nosotros manejamos productos o equipos que tienen grados de protección IP. ¿Qué significa el grado de protección IP? Son los factores externos que vamos a impedir que ingresen dentro de la parte eléctrica del equipo. Entonces, el primer dígito de una protección IP, porque tiene 2 dígitos, el primer dígito corresponde a la parte de sólidos, ¿ok? Y el segundo dígito a la parte de líquidos. Entonces, los equipos IP, normalmente los que trabajamos son IP65. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte eléctrica del equipo está totalmente protegida contra el polvo y no ingresa, no permite el ingreso de polvo a la parte eléctrica, ¿okay? Y el número 5 corresponde a que está protegido contra chorros de agua, agua proyectada, etc. Entonces,
cuando uno hace la evaluación para escoger un equipo determinado en una planta de alimentos o en un lugar determinado, tiene que ver eso, ¿no? O sea, la dinámica de limpieza, cómo es que trabajan para ver si es que trabaja un equipo IP o no trabaja un equipo IP. Por ejemplo, una empresa que pueda trabajar mucho lo que son harinas, con sacados, todo, sería bueno que tenga un equipo IP, porque así evita que el polvo ingrese dentro de la estructura eléctrica. Y alguien que trabaja un tema de procesado de carnes, alimentos, chillers, etcétera, que usa demasiada agua, podría trabajar con un IP65, ¿no? O sea, que también proteja de agua, ¿no? Acá, por ejemplo, tuvimos un caso de una planta de proceso de carnes, en los cuales, bueno, era una zona húmeda y definitivamente el equipo que tenían ahí no era el adecuado. Entonces se produjo un corto y, bueno, se incendió el equipo, ¿no? Tuvieron que sacarlo. Entonces, es el riesgo de utilizar un equipo que no corresponde en una zona determinada, ¿no? Entonces, por eso es bueno siempre preguntar al cliente qué actividad o qué se va a realizar en la zona que quiere proteger, ¿no? Este es el equipo que trabajamos, que es el Aloaqua, que como ustedes pueden observar acá, el ingreso donde están los pines del fluorescente está sellado o está tapado con unos tipo jeves internos que evitan el ingreso de agua, y en la parte del arrancador también está sellado, ¿no? Para que no ingrese agua. Y acá la lámina también cambia, la lámina ya deja de ser de cartón, sino ya es una lámina de plástico, ¿no? Entonces, y que también tiene una fuente de drenaje en la parte baja, para que no acumule agua y pueda caer, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que se debe hacer en una instalación? Indican que esto debe estar alejado de las fuentes naturales de luz, porque definitivamente ningún equipo puede competir con la luz natural, ya que la luz natural posee todas las longitudes habidas y por haber, la que nos da el sol. Entonces es difícil competir con ella. Entonces no debe estar alejado de ventanas, puertas, claraboyas, etc. En los casos de plantas de alimentos, posiblemente esto se pueda cumplir, pero en el caso de restaurantes es muy difícil cumplirlo. Muchos tienen ventanales, muchos tienen un acceso de luz natural. Entonces lo que podemos contrarrestar a eso es poniendo quizás mayor cantidad de equipos que quizás nos puedan ayudar. No posiblemente durante el día, pero sí durante la noche, porque los equipos tienen que trabajar las 24 horas. Entonces, al trabajar durante la noche, estamos influyendo en el ritmo circadiano de ciertos insectos que tienen actividad diurna, sobre todo, ¿no? Entonces, siguen viendo durante el día o ya la noche, siguen viendo una fuente de UV. Entonces, muchas veces se van a acercar y la captura puede ser en ese momento, ¿no? Después la colocación, perdón un momentito. La colocación de equipos en las entradas, en los ingresos, es correcto, pero también hay que colocar equipos en el traslado hacia una zona interna de una planta de alimentos. Como manifestamos al inicio, vimos que las moscas no les llama la atención de forma inmediata una trampa de luz. Entonces no podemos esperar a que esa mosca que ha ingresado y que no le ha llamado la atención la trampa de luz que hemos puesto en la entrada, esté pues volando por toda la planta hasta que requiera de ver el equipo nuevamente. Entonces, durante el trayecto y de una forma estratégica debemos colocar los equipos para que tenga un acceso rápido la mosca al equipo, ¿no? A una fuente de UV, una vez que está en una zona techada. Es por ello que en lo personal me parece importantísimo que nos provean los planos en los cuales se va a trabajar, ¿no? Después, bueno, la instalación de tubos inastallables en zonas críticas de preparación y elaboración de alimentos, definitivamente, ¿no? Eso va a proteger al alimento, va a proteger al operario, porque los componentes de los tubos ciertamente son tóxicos, ¿no? O pueden resultar tóxicos.
y los restos de vidrio malograr quizás todo un lote de alimentos que ha estado procesando, ¿no? Porque uno no sabe, como está el vacío, no sabe dónde puede haber caído los fragmentos del vidrio. Entonces, lo ideal o lo adecuado es eliminar todo el lote que estás procesando, porque no sabes dónde ha caído y puede ser una contaminación, ¿no? Entonces, definitivamente tubos inastillables debe tener. Y bueno, se debe instalar un número apropiado de equipos en relación al área a proteger. Eso también es válido en lo que corresponde a industria de alimentos, en los cuales puedes manejar la parte interna. En el caso de restaurantes, hoteles, muchas veces manejamos un tema de armonía también. O sea, el equipo puede tener la cobertura adecuada para un salón de un restaurante, pero no se ve bien. O sea, no se ve bien y tiene que complementar con otro equipo para que además el usuario, el cliente, no tenga la sensación de que es una trampa de luz, ¿no? Por eso se usan los equipos discretos, ¿no? Para que no tenga esa sensación. Entonces, es un manejo distinto, ¿no? El cual nosotros realizamos. ¿Ok? Se debe usar trampas adhesivas en zonas críticas, definitivamente. No podemos trabajar de descarga eléctrica. Las trampas de descarga eléctrica yo las mandaría para la zona de desechos o de basura. Con ello yo bajo bastante lo que son la cantidad y número de los insectos que son atraídos por la basura, y que los puedo eliminar en ese mismo lugar, ¿no? Entonces ya no hay un peligro tanto de contaminación por restos, ¿no? Porque ya por gravedad va a caer en la misma basura, entonces no hay un riesgo. Entonces podría derivar ahí ese tipo de equipos. Pero todo eso va a ir dependiendo de las políticas de calidad que tenga cada una de las plantas, ¿no? Hay unos que simplemente no aceptan un equipo de descarga y no lo utilizan. Eso ya es libertad o planteamiento de calidad de cada una de las industrias, ¿no? ¿Ok? No se debe, ¿qué es lo que no se debe? Instalar directamente sobre zonas críticas de producción y elaboración de alimentos. Eso es más que todo en lo que corresponde a equipos de descarga, ¿ok? Para que los fragmentos no caigan. La luz UV no debe ser obstruida por columnas, mobiliarios, etc. Si tienen, la luz UV no atraviesa objetos sólidos, entonces definitivamente no podemos ponerlos detrás de una columna o pegados en la esquina de una columna porque la eficacia lateral de la luz la estás perdiendo, entonces vas a perder la mitad de la cobertura del equipo. Entonces hay que instalarlo en un lugar donde se les pueda ver. Tienes que ver el equipo, porque si uno lo puede ver, el insecto también lo puede ver, ¿ok? Esto es claro también, donde haya corrientes de aire, aires acondicionados, recirculadores, extractores, en esas zonas no puedes instalar los equipos porque dificultas el acceso del insecto a la trampa de luz, ¿no? Y otra cosa también, no colocarás la trampa de tal manera que atraigas a más insectos del exterior. He visto que en dinteles de puertas, o sea, en las puertas abiertas, colocan una trampa colgadita, ¿no? Como para interceptar. O sea, definitivamente ahí se está atrayendo más insectos de los que debería haber, ¿no? Entonces no deberían estar, uno en el exterior no debería ver las trampas de luz si es que ve la planta desde afuera, ¿no? No debería verlas, ¿no? En lo que es la altura, la recomendación va para lo que corresponde a las moscas, desde 1.5 metros a la base hasta 1.8 metros a la base. Esto es una regla en la cual vas a tener una mayor cantidad de captura. Eso no quiere decir que a unas alturas mayores no vayas a tener captura. Sí la vas a tener, pero en menor medida. Y también va a depender la altura del techo. A mí me ha tocado trabajar en almacenes en los cuales la altura al techo era de 5 o 6 metros y la única forma de poner equipos sin que interviniera o afectara el normal de desenvolvimiento en ese almacén era ponerlo a 3 metros y pico. Igualito trabajaba y trabajaba muy bien. Ahorita vamos a ver las imágenes.
Y lo que corresponde a la distancia entre equipo y equipo, si estamos hablando de una pared lineal o recta, lo ideal es que esté, si hablamos de un equipo de 30 watts, que esté entre una distancia entre 6 a 8 metros entre un equipo y otro, ¿no? El potencial de captura, de acuerdo a la instalación del equipo, esto es netamente personal, esto no es de una literatura, es lo que yo he encontrado en mi experiencia personal, que equipos instalados, o sea, la mayor parte de insectos capturados en esas distancias entre 0.5 metros a 2.5 metros, he encontrado mayor cantidad de moscas, o sea, del tipo de moscas o dípteros, ¿no? Y a partir del 1,5 metros a 4,5 metros, mayor cantidad de polillas. Esto, entonces es algo que he encontrado en mis diferentes chequeos de máquinas en diferentes alturas, ¿no? Es algo que veo permanentemente. Ustedes posiblemente dentro de su práctica también tengan unos criterios de captura, ¿no? Al respecto. Ese es el que me le mencionaba, ¿no? Este es un almacén que tiene aproximadamente unos 6, 7 metros. Trabaja un equipo halo que está encima de la puerta de acceso a la puerta de acceso al almacén, y uno pues espera no encontrar pues moscas, ¿no? Esto dentro de lo que corresponde. Este es el panel de discreción que mencionábamos, que hace que no veas los insectos en forma interna, ¿no? Pero ya una vez que sacamos la lámina, bueno, encontramos de todo, ¿no? Entonces encontraba hasta mosca de la fruta, he encontrado mosca doméstica, calíforas, he encontrado polillas, zancudos, de todo ha caído, y la lámina estaba casi completamente llena. Entonces el tema de las alturas habría que ver de cómo manejar, ¿no? Y ver qué es lo que obtienes en las constantes monitoreos que realizas, ya sea quincenal o forma mensual. Hay que tomar en cuenta que en este almacén no había ningún tipo de barrera física en el ingreso al almacén, ¿no? Por eso también la cantidad de insectos capturados, ¿no? Ya que tienen un libre acceso al lugar. Acá lo mismo, ¿no? Esta es la entrada a un market. La entrada a un market. Aproximadamente el equipo está ahí a unos 2,5 metros. Y esto es en la parte de la zona de la derecha, es al fondo de la tienda, ¿no? Y también está, creo que hasta 3 metros, o 2,5 metros. Y los resultados de la lámina, o sea, de la captura, es espectacular. O sea, ha atrapado, y la mayor parte, moscas, ¿no? O sea, en la cual, de acuerdo al rango de acción, no debería, ¿no? Pero ciertamente sí caen, o sea, sí llegan, ¿no? A estas alturas también, ¿no? Pero definitivamente, si tienes la posibilidad de poner en las alturas recomendadas, los resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Y quizás más rápidos. Después otro tema con respecto al diseño. El diseño, normalmente, que tenga un buen diseño, va a influir bastante la captura de los insectos. En el caso de las trampas que manejamos, manejan normalmente el panel de discreción en forma lineal, no se trabaja mucho la parte circular. ¿Por qué? Porque normalmente las moscas en particular son de pasar o de estar en sitios o superficies lineales. O sea, uno los ve y normalmente se posan en los cables o se posan en zonas esquinadas. Entonces, si uno le puede ofrecer dentro de un diseño una parte lineal, va a ser mucho mejor para la mosca poder acercarse, para poder posarse en su momento de descanso, ¿okay? O definitivamente lo acerca a la trampa de luz, y por ende en su movimiento pegarse, ¿no? Y otro tema es la seguridad, ¿no? Los equipos que trabajamos actualmente en el mercado siguen una serie de pautas tienen una serie de pautas o ¿cómo se llama esto? Reglamentos para la fabricación de los equipos. No cualquiera lo puede fabricar. Entonces, esas pautas las tienen que cumplir para cada uno de los modelos que lanzan al mercado. Y está enfocado más que todo en la seguridad de la persona, ¿ok? Y bueno, los equipos que trabajamos tienen estas certificaciones.
A diferencia de lo que sucede, ¿no?, acá en el mercado, esto es algo que nos sucede actualmente. Esta es la imitación, por ejemplo, de uno de los equipos que nosotros tenemos en el mercado, pero que resulta en un riesgo para el usuario, porque cree que es un equipo original. Entonces, pero como vemos acá, es un equipo hecho totalmente de forma artesanal. O sea, es un equipo y con unas láminas no adecuadas y peor aún, al parecer adherido un tema de unos químicos que son, tengo entendido, feromonas, para que pueda trabajar el equipo, ¿no? Entonces eso es un riesgo realmente para el usuario. El cliente no lo sabe muchas veces, ¿no? Entonces, por unos soles menos se está arriesgando, ¿no? Porque el equipo, como pueden ver, es todo metálico, no tiene nada en policarbonato, algo que pueda hacer diseminar el calor interno que pueda generar los componentes eléctricos internos, ¿no? Entonces es algo un poco serio que sería bueno que se evaluara, ¿no? Este es el equipo original. Y esto es como se ve dentro de las instalaciones que lo usan. Hablando de las características técnicas del equipo, bueno, los equipos, cuando hablamos de calidad de equipos, de materiales, hay que detallar qué tipo de aluminio o qué tipo de componentes tiene, ¿no? En este caso, el halo que trabajamos, o sea, el aluminio es de 1050 más policarbonato. ¿Por qué usamos policarbonato? Porque es un material que te soporta el UV. ¿En qué es lo que sucede? En el mercado existen equipos que están hechos a base de plástico. Entonces, con el uso permanente con luz UV, este plástico se va resquebrajando y perdiendo color. Entonces, en muchos casos llega hasta a romperse o a quebrarse, porque no está hecho de policarbonato, ¿no? Trabajamos tubos inastillables en todas las presentaciones, ya sea decorativo o también para uso en planta. O trabajamos todos inastillables. Las placas es grande para que puedas tener mayor posibilidad de captura. Y un panel frontal para que puedas tener acceso rápidamente a los tubos, ¿no? Y en sí las láminas también solamente es retirarlos por los costados. No tienes que desmontar el equipo en absoluto para hacer el cambio. Entonces, la operación en estos equipos no te toma más de 10 a 15 segundos sacar la lámina y poner otra. Trabajamos también enchufes autorizados por la norma técnica peruana, que vamos a ver. Este es otro equipo, del que hablamos del H, que usa acero inoxidable 304. Este grado de acero inoxidable es el que está aprobado para uso en industria de alimentos y también con el policarbonato, como les mencionaba con el equipo anterior, ¿no? Tubo inastillable también, pero acá con doble longitud, placa adhesiva, que va de acuerdo a la conducta del insecto de volar alrededor del tubo, y panel frontal abatible también para tener un acceso rápido a los repuestos, ¿no? Al cambio de tubos. Vamos a ver acá. En la parte eléctrica, nosotros trabajamos con un enchufe tipo Schuko, aprobada por INDECI, y estos son sus toma corrientes, ¿no? Enchufe y toma corriente, que es lo que debe tener el cliente o debe implementar si es que ve este tipo de enchufe, ya sea de cualquier equipo que tenga, sea el nuestro o sea cualquier artefacto electrónico. Si tiene este tipo de enchufe, tiene que implementar ese tipo de toma corriente. ¿Por qué? Porque esta parte metálica, o sea, esta parte metálica va a hacer contacto con estas espigas, con estos pines, y esta es la salida a tierra que tienen estos equipos eléctricos. Entonces, si es que no lo conectas a un tomacorriente de este tipo de enchufe, estás en riesgo de que la descarga caiga en el operario que está utilizando cualquier equipo electrónico que venga con este tipo de enchufe. Y ojo que es un tipo de enchufe que está aprobado, como les digo, por la norma técnica peruana, ¿no? Que es lo que se debería trabajar. En el caso de normativas, la normativa AIB contempla dentro de las trampas de luz para insectos, bueno, hay un distanciamiento de alejamiento que debe estar la trampa de luz con respecto a la superficie de contacto de alimentos, pero algo importante acá es el 4.13, en el cual tienes o se pide luces resistentes a estallidos. O sea, eso como hemos visto en láminas anteriores,
cumplimos con eso, ¿no? Y en todas las versiones de los equipos. Y la normativa BRC, en su edición 7, también indica, ¿no?, de que deben colocarse en los lugares adecuados, ¿no?, y estar en funcionamiento en forma permanente. Estos equipos deben trabajar de forma permanente, no se deben apagar, ¿ok? Y que si hay algún riesgo de contaminación, se pueden ver o utilizar equipos alternativos. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. No sé, Ernesto, si hay algún tipo de consulta o duda al respecto. Sí, Benjamín, antes que nada agradecerte, muy didáctica la charla, para nada sosa o aburrida, así que te agradezco infinitamente y sí, tenemos preguntas, así que A ver. procedo. La primera, de nuestro amigo Juan Carlos Lozada, que dice: buenas noches, ¿cómo reconozco un tubo V de otro que no lo es? A ver, mira, normalmente los tubos UV te debe indicar los nanómetros que indica la emisión, ¿ok? Y te tiene que indicar para qué propósito está hecho. Normalmente te pone para que es un tubo indicado que es para trampas de luz o para la captura de insectos. Porque también existen tubos de la misma marca en la cual te dicen que es un tubo germicida. Pueden tener los mismos watts, pero uno es germicida y otro es para uso en trampas de luz. Esa es la forma de definir. Yo he visto tubos que no dicen nada, o sea, que solamente te dicen tubo V y nada más. O sea, yo realmente yo descartaría el uso de ese tipo de tubos, ¿no? No me dan la seguridad de que pueda emitir algún tipo de, o la intensidad o lo que dice ser, ¿no? Entonces, es la forma en la cual se reconocen los tubos porque te da la indicación para cuál es el uso, la cantidad de nanómetros que emite y el uso, netamente. Las preguntas que te voy a hacer ahora son preguntas que se hicieron antes de tu charla. Se Ya. hicieron algunas preguntas en el Facebook y así tenemos, por ejemplo, Fernando Maraví pregunta, ¿no? Okay. ¿Cuál es el rango de acción de las trampas de luz? Mira, el rango de acción va a depender normalmente de los watts que emita el fluorescente, pero ahí partimos también de que la fabricación del fluorescente debe de ser de una empresa que pueda ser reconocida o que te dé la condición de que sea así, porque yo puedo tener tubos de 40 watts, pero la emisión de UV es muy pobre. O sea, la parte lumínica del fluorescente no me determina la incidencia de salida de UV. El UV yo no lo puedo ver. Entonces, yo o normalmente me fío de las marcas serias que pueden haber en el mercado. Entonces, por otro lado, hay medidores que te pueden ayudar, ¿no? Hay medidores de UV en el mercado que te pueden ayudar. No son concluyentes, en lo personal no son concluyentes, pero es una herramienta que te puede dar una idea de la emisión de este tipo de UV, ¿no? Entonces, la cobertura va a depender de los watts del tubo. Por ejemplo, se asume que ante un tubo libre, o sea, en una trampa de luz libre de 15 watts, estamos aproximadamente considerando 45 metros cuadrados por tubo. Entonces, un equipo de 30 watts, unos 90 metros cuadrados de acción. Pero si tiene algún tipo de pantalla de discreción, definitivamente la cobertura va a disminuir. Puede bajar a 80 o 70 metros cuadrados. Pero eso es algo relativo, ¿no? O sea, el tema de los metros cuadrados es una referencia. Pero si vemos una data que tenemos de que te pone, pues, para un equipo de 30 watts, 150 metros, 200 metros cuadrados, eso no se da. O sea, de utilizarlo, bueno, hay el riesgo de que no se cumpla con ese metraje, ¿no?, que se pueda ofrecer, ¿no? Pero sí, normalmente tú ves en las diferentes marcas que ya tienen una trayectoria en el mercado, principalmente internacional, que todos manejan una cobertura similar para los tubos de 15 watts, ¿ok? Y la sumatoria de ellos. Entonces,
no puedes colocar pues unas coberturas pues gigantescas, ¿no? Cuando no corresponde. O sea, y eso lo vas a ver también en el desempeño del equipo, ¿no? Y el problema con el cliente. Eso más que todo en lo personal, ¿ah? Yo pienso que es un tema comercial. Definitivamente alguien que va a comprar un equipo y yo te digo, mira, la cobertura de mi equipo es de 70, 80 metros cuadrados y viene un equipo con los mismos watts, de 30 watts, igual que el mío, y que te dice, este te rinde 180, 120, pues vas a comprar el de 120 porque en teoría cubre más, pero en la realidad no vas a tener eso. Entonces, es un poco sincerar el tema, ¿no? Ser un poco más claro y brindarle las soluciones al cliente, porque al final es lo que el cliente es lo que te mantiene, ¿no? Entonces, siendo sincero, franco y ver cómo es que va a actuar el equipo, creo que es la manera adecuada en la cual uno puede conservar a un cliente y listo, ¿no? Es bueno, Sí. por experiencia hablo, o sea, hablo de parte mía, ¿no? No, no, definitivamente eso es lo que se ve en la cancha. Así es. Aprovecho para saludar a los colegas de Argentina y de México que están conectados con nosotros hoy. Tengo otra pregunta. Yankel Sinaragua nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo es recomendable realizar la medición UV de los tubos? Mira, la medición UV yo la realizo cada 6 meses, o sea, pasando 2 temporadas, dependiendo, ¿no? Pero normalmente es cada 6 meses y vemos el comportamiento y en qué estación del año estoy. Por ejemplo, ¿no? Si yo trabajo 2 equipos de medición que me dan una idea de cómo van las cosas. Trabajo el VA Meter de PESWES y trabajo el que es con aplicación de Alcochen. Son equipos, los dos me complementan el trabajo. Entonces, hago las mediciones y veo en qué estado está el equipo y puedo recomendar, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo un grado en el mes acá hablando de Perú, ¿no? Estamos en el mes de junio, por ejemplo, y tengo un grado 5 que me mide el medidor, o sea que en teoría está al 50%. Entonces no recomiendo un cambio porque ya acá en Perú empieza un invierno y baja la presión de insectos, ¿no? Entonces le puedo extender el tiempo al cliente en que haga el cambio para inicio de primavera, ¿no? O sea, hablamos ya de que no lo cambie en junio porque la emisión al 100% del tubo nuevo que va a tener va a ser en una época del año en la cual la presencia de insectos es casi nula, es bajísima. Entonces, es un gasto innecesario que va a hacer. Entonces, sí le recomiendo que mantenga, porque al final está en un 50% de efectividad ese tubo. Entonces, que lo mantenga, que con esa intensidad es más que suficiente para que pueda llevar el control hasta que empiece definitivamente primavera, en el cual sí ya le hago la recomendación de que haga el cambio del tubo correspondiente, ¿no? Okay. Te junto dos preguntas acá. Ok. Una dice, ¿es importante el color de las láminas pegantes? Y la segunda, ¿qué tan importante es la calidad del balastro del equipo que se desee adquirir? Ya, ok. Mira, en el tema de las láminas, yo en lo personal no he visto diferencias, simplemente es un tema de percepción. Definitivamente, un insecto negro en un fondo negro no va a ser tan espectacular que un insecto negro con un fondo amarillo. No hay una atracción. Por otro lado, hay estudios que revelan que más bien el color que le atrae más a las moscas, si es que hablamos de moscas, es más bien unas planchas color azul o una color blanco. O sea, le puede atraer más, o sea, que una amarilla. Ciertamente no hay, en lo que a mí respecta, el amarillo me sirve para una clara identificación. O sea, puedo hacer un conteo mucho mejor, puedo hacer una identificación mejor porque si se adhiere el alita o el ala del insecto a la plancha, puedo ver las venas, entonces puedo identificar al insecto, cosa que me sería más laboriosa si tengo una plancha color negra, ¿no? Pero no hay una diferencia significativa. O sea, no por poner la vena amarilla voy a capturar más rápido ni voy a capturar más. O sea, uno va a capturar el insecto que ingresa. Creo que eso también es otro error a veces en lo que es la evaluación de equipos, ¿no? Cuando comparas un equipo con otro, muchas veces
se evalúa la captura. Realmente eso es algo que no tiene sentido, porque yo en un momento puedo tener una captura, pero al día siguiente pues no hubo insectos, entonces no voy a capturar a un insecto que no existe. Entonces va en desmedro quizás del otro equipo, entonces el otro equipo que se está evaluando. Entonces yo más bien lo manejo bajo una zona confort, o sea, donde está el equipo veo el entorno. Y el entorno, si el equipo me está trabajando bien, no debería haber moscas en mi entorno. Entonces, evalúo, es la zona de confort. Entonces, si yo veo que no hay insectos, bueno, definitivamente el equipo no captura insectos porque no hay. Entonces, el equipo no puede capturar algo que no existe. Entonces, para un tema de evaluación, sobre todo en comercios, en el cual es muy fluctuante la aparición de insectos que vienen desde afuera, entonces no me baso en un tema de captura. Y bueno, con lo de la lámina, en conclusión, yo no le he visto una diferencia significativa, solamente en la facilidad del conteo e identificación de los insectos. Para el tema del balastro, hay dos que se manejan, el balastro electromagnético y el balastro electrónico. Definitivamente, a nivel energético, el balastro electrónico es mucho más eficiente, te va a ahorrar energía, ¿ok? Y el balastro electromagnético, ¿cuál es la ventaja que tiene? De que si tú, por ejemplo, tú filmas a un equipo que tiene un balastro electromagnético, vas a ver que en la filmación el fluorescente va a empezar a tener como unas líneas negras que van avanzando. Entonces, eso es un atractivo para los insectos, sobre todo la mosca, porque, como te había comentado, prefieren superficies lineales. Entonces, ya muchas veces no se acerca al UV, sino se acerca a lo que percibe. Nosotros no lo percibimos, vemos el fluorescente con una luz permanente, pero es porque nuestra retina hace que la imagen la captemos así y no veamos esa línea negra que aparece si es que empiezas a filmar al equipo, ¿no? Es como sucedía con los televisores antiguos. Los televisores antiguos tú los filmabas y una línea negra aparecía desde abajo y se iba hacia arriba. Entonces, eso mismo sucede con los balastros electromagnéticos. Con los electrónicos no sucede. Pero ¿cuál es la ventaja? De que tienes una eficiencia energética, ya prescindes de los arrancadores y el encendido es inmediato, ¿no? O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, el otro también tiene sus ventajas respecto a lo que te he mencionado, pero en sí lo que importa, pienso yo, es de que el equipo cumpla, ¿no? Y cubra tus expectativas, ¿no? José Villanueva nos pregunta, ¿por qué se instalan trampas de luz cerca a puertas y ventanas? ¿Eso está bien? Sé que lo mencionaste en la charla. Sí, bueno, es una práctica que se hace como para interceptar el ingreso del insecto y que no vaya más adentro de la planta. Te va a funcionar, pero en parte, porque como había mencionado dentro de la charla, los insectos no se sienten atraídos en forma inmediata. Entonces, algunos van a ingresar y ni caso le van a hacer. Entonces necesitas tener otro equipo en la parte interna de la planta para que lo puedas capturar y que no esté paseándose y posándose en la parte de alimentos, ¿no? Edgar Trujillo nos pregunta, ¿con qué frecuencia es recomendable realizar el monitoreo y limpieza? Mira, la limpieza, si estamos hablando, el monitoreo, eso va a depender de la persona de calidad. Por norma, te recomienda, por norma A y B, si no me equivoco, te recomienda que por lo menos una vez al mes lo hagas. Por lo menos una vez al mes hagas el monitoreo. Y la limpieza va a depender del ambiente en que esté. Un ambiente muy polvoso va a crear una película de polvo en el tubo y definitivamente va a disminuir la salida de UV. Entonces, definitivamente va a disminuir la cobertura de lo que quieres proteger. Entonces, normalmente, si es que es muy polvoso, cada 15 días, pues sacar en este caso el panel abatible y lo limpias con un trapo con alcohol sin problema. Obviamente desenchufando el equipo, ¿no? Desenchufas el equipo, hace todos los procedimientos de limpieza y lo vuelves a colocar y lo enchufas. Cada 15 días sería lo ideal para una zona muy polvosa, ¿no? Edgar Mamani te pregunta, ¿no? Buenas noches, para instalar trampas UV, ¿es necesario tener energía trifásica o solo basta con la monofásica?
Bueno, ahí agarraste. Yo solamente lo enchufo. No, sí, mientras se encienda no hay problema. Eso sí ya no. Porque el tema de trifásica, monofásica es un tema, creo yo que es para maquinaria mayor, ¿no? Entonces que necesita ciertos componentes, ¿no? Que te digo, un aire acondicionado, que hay unos equipos que sí son para una llegada trifásica o monofásica o bifásica, pero para las trampas de luz se puede considerar hasta como un electrodoméstico, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de la gama que tenemos equipos para hogar, o sea, no necesitas nada especial. O sea, simplemente un tomacorriente que cumple la norma y lo colocas. Respecto a si es monofásica o trifásica, no podría darte una respuesta a eso. Sí, bueno, para ayudarle un poquito a Edgar, sí, no es necesario el trifásico, efectivamente. Con la monofásica es suficiente. Ok. Luis Ángel Osco nos pregunta, ¿es recomendable instalar en zonas donde exista tránsito de mercadería y materia prima para su óptima eficiencia? Sí, claro. Mientras no interrumpa el trabajo, no hay problema. Por ejemplo, si estamos en un almacén, entre los anaqueles de almacenamiento, ahí me encantaría a mí poner colgantes, pero no puedo, pues porque los montacargas los rompen. Entonces, hay lugares en los que se puede, otros lugares en los que no se puede. La trampa de luz tienes que instalarla pensando obviamente en el tránsito que va a tener la mosca o cómo es que puede llegar la mosca a tu lugar de cuidado, pero sin interferir en el trabajo normal o en la secuencia normal de trabajo que puedas tener el lugar. No voy a poner una trampa de luz que interfiera mi trabajo, o sea, que el trabajo o lo que se desempeña. Y a su vez tiene que estar a una altura pues adecuada para su mantenimiento, ¿no? A veces también lo ponen tan alto que se olvidan del equipo y no cambian láminas después de meses y todo, y la lámina ya está seca y los insectos también, ¿no? Entonces, tiene que estar a una altura adecuada que no fastidie, o sea, que no moleste a los usuarios, ¿no? Que están trabajando dentro del mismo ambiente. Sergio Orsi nos pregunta, ¿la cantidad de tubos influye en la eficiencia de captura? No. La cantidad de tubos está dada en teoría por un incremento en los microwatts por metro cuadrado, ¿ok? O por centímetro cuadrado. La cantidad de tubos se coloca para áreas en las cuales no puedes aplicar un colgante. Entonces, un colgante encima de ¿cómo se llama? Por ejemplo, de una faja de transporte, de alimento, y que no puedes colgarlo porque no puedes tener un buen mantenimiento. Entonces, en las paredes laterales puedes colocar uno de este tipo de equipos porque va a tener mayor distancia frontal de atracción. Pero, como te dije hace un momento, el que yo ponga mayor intensidad, o sea, ¿qué te digo? Yo estoy en una sala de ventas de un supermercado. Que yo ponga un equipo de un tubo para proteger la zona de carnes o ponga un equipo de 5 tubos, no va a influir en que la mosca que está en ese ambiente vaya a uno u otro equipo. Porque el insecto se va a acercar cuando necesite de esa fuente de UV. Y le es suficiente con un tubo que con 4 para esa zona. Ojo. Entonces, para una zona pequeña, no voy a poner pues una de 4 tubos, es un desperdicio, ¿no? Entonces, yo lo destinaría uno de equipos de esa cantidad de tubos a una zona más amplia, ¿no? Una zona en la cual, como te digo, no pueda poner colgantes. Por ejemplo, en esta zona de almacenes podría hacer un equipo de 4 tubos porque me va a tener un poquito mayor de cobertura con respecto a uno o de 2. Pero en unas zonas pequeñas realmente no es necesario. El insecto no se va a ver atraído porque haya más fuentes de luz que haya una que esté próxima a donde está ubicada. Voy a juntar 2 preguntas, una de la semana pasada y hoy, que van casi por el mismo camino, que dice, ¿es recomendable colocarle gránulos atrayentes en las láminas? No es necesario. No es necesario. La feromona en sí, bueno, que normalmente es la Z9-tricosén, ¿qué es lo que va a pasar? Es como una lámina que mostré, que le echan así que parece, pues, es un polvillo, ¿no? Quita eficiencia a la lámina, porque le quita la zona de adhesión. O sea, el insecto que se pueda acercar ya no se va a adherir porque está ahí y va a morir por el insecticida, porque
Yo no sé si la feromona actualmente viene sola o viene acompañada del insecticida. Y yo conozco, los que yo conozco, normalmente viene adherida a la feromona con un insecticida. Entonces, si yo voy a estar poniendo ese tipo de gránulos, voy a acercar definitivamente al insecto, pero si se posa el insecto sobre la feromona o esos gránulos, bueno, va a morir por el insecticida y puede caer por gravedad a una zona que en teoría estoy protegiendo. No es necesario, además, porque el fin de la trampa de luz es el acercamiento por el UV, no por la feromona. O sea, el UV es el que lo va a traer. La feromona, ciertamente, antes las láminas venían con un poco de feromona, pero que duraban a lo mucho 3, 4 días, porque se va deteriorando, degradando, se va yendo la feromona. Entonces, y en lugares donde tienes extractores, circulación de aires y todo, termina perdiéndose, ¿no? No llega a estar en una manera concentrada, ¿no? En que pueda ser atractiva. Y bueno, también hay unos estudios que refuerzan esto, en el cual no hay una diferencia significativa en el uso de feromona o no. Entonces, no, yo en lo personal no recomiendo gránulos, ¿no? Si es que la lámina viene impregnada ya de fábrica, podría ayudarte, ¿no? Pero no en forma permanente. En unos días nada más te dura, ¿no? Eileen Villachica te pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio de vida útil del equipo o componentes principales? Ya, bueno, los del tubo y el arrancador, cuando usas un electromagnético o un balastro electromagnético, te dura 1 año máximo. Tienes que cambiarlo, o sea, para que sea eficiente. Lo que corresponde a la estructura del equipo en sí, en los equipos que yo trabajo, bueno, tengo clientes que aún han pasado 10 años y conservan el equipo que les coloqué hace 10 años. Entonces, si tú conservas el equipo de una manera adecuada, no vas a tener inconvenientes, ¿no? O sea, te puede durar siempre. Quizás luego de 15 años o 20 años debas cambiar el balastro interno, ¿no? Porque también se va desgastando. Walter Manuel Costa te pregunta, ¿existe algún paper o similar donde se mencione la altura de vuelo de confort de la musca doméstica relacionada a la instalación de las trampas de luz? Sí existe. No lo tengo ahorita para dártelo, pero sí te lo puedo enviar. Pero es muy difícil esto. O sea, los datos que se dan no es que puedas generalizar. O sea, la mosca puede estar desde el ras del piso, como puede estar volando a 3, 4 pisos, ¿no? Entonces esto es muy variable. Pero sí hay. Yo te puedo hacer alcanzar algún paper que tengo. Hay documentos de la Universidad de Florida, me parece, el último de hace 2 años, una cosa así. Creo que lo vi en alguna revista también. Edison, definitivamente hay una altura ideal, que es sí, por eso que se pone que va desde el ras del piso hasta 1,5 metros, que es lo ideal. O sea, si puedes poner el equipo a esa altura, entre ese rango, te va a ir excelente, porque la mayor parte de la población te va a volar a esa altura. Entonces, generalizamos ese vuelo a todas las demás, pero realmente es muy variable. Es más, creo que la Universidad de Florida mencionaba que iniciaba como en los 30 centímetros, ¿ah? Así es. Hacia 1,5 metros, una cosa así. Así es. Edison te pregunta, ¿cuánto puede variar el rango de acción según la potencia de los fluorescentes de cada trampa de luz UV? Me parece que ya habías contestado una pregunta así. Sí, en rangos que se trabajan entre las empresas que tienen ya una trayectoria, como te repito, trabajamos un tubo de 15 watts, normalmente se asocia a unos 45 metros cuadrados aproximadamente. Sergio Orsi te hace un comentario sobre la tecnología LED que llegó a algunos equipos en Argentina, si sabes algo de eso. Sí, lo tenemos. Ahorita tenemos el equipo Infinity que usa la tecnología LED, definitivamente es un golazo. Esto se cambia cada 3 años, el ahorro de energía es un 60%, pero la próxima semana va a haber un congreso virtual de saneamiento y justamente nosotros nos hemos inscrito ahí y Francisco Nuche,
que es el gerente general de Pelsis ahí en España, va a dar esa charla y va a dar lineamientos o pautas respecto al uso de los equipos LED. Acá en el mercado nosotros ya lo tenemos, lo hemos traído y hemos hecho las pruebas de campo y te trabaja bastante bien, ¿no? Trabaja bastante bien, pero no lo quise tocar en esta charla porque definitivamente quien va a dar, por decir la primicia de que está acá en el mercado, va a ser el mismo representante de Pelsis, ¿no? En esta charla de un congreso de saneamiento que va a haber la próxima semana. Ya hiciste el spoiler. Así es. Así es, así es. José Antonio te pregunta, ¿cómo puedo calcular cuántos equipos colocar en una planta de proceso? Como te había indicado, bueno, en mi caso, busco la parte arquitectónica, o sea, los planos. Los planos, determino los posibles, porque en los planos te determinan las áreas también, o sea, te determinan los metrajes entre columna y columna, te dan toda una data que tú puedes analizar y ya puedes saber cuántos metros cuadrados tiene un área, qué maquinaria va a estar en esa zona, entonces también vas a ver qué te puede obstruir la salida de un equipo. Y al ver el área y las obstrucciones ya puedes decidir qué tipo de equipo utilizar. No es algo tan sencillo, entonces se trabaja primero un layout a partir de un plano que te envían y después, en lo personal, yo hago una visita presencial y contrasto si es que lo que yo he pensado es posible realizarlo, ¿no? Entonces, esa es la manera. No te puedo decir, en tal esto de 40 metros cuadrados pon un equipo tal, en tal esto de 60 pon tal, porque no sé otros datos y puedo hacer que haga una compra innecesaria, o no. O sea, entonces prefiero tener ese tipo de asesoramiento y acercamiento con el cliente, ¿no? Claro. ¿El color de los tubos influye en la eficiencia del equipo? En el caso hay dos tipos de tubos. El que trabajamos es el BL, ¿ok? Que es el black light, la mayor parte. Es el luminoso, el que tú ves en la mayor parte de equipos. Pero hay otros tubos que son el BLB, que es el black light blue, ¿ok? Que son unos tubos morados que casi no te dan luminosidad. O sea, esos tipos de tubos tienen un filtro interno en el tubo, en el vidrio, que hace de que no salga la parte lumínica. Eso normalmente se utiliza para ver, pues, los billetes, ¿no? La reacción de los billetes o de los pasaportes, para ver los precintos de seguridad. Ese tipo de UV también se trabaja en trampas de luz. Si no me equivoco, General Electric es el que fabricaba ese tipo de tubos. Se puede trabajar, pero su eficacia es menor a la de que corresponde al BL, o sea, al Black Light, ¿no? O sea, al que usan normalmente. ¿Por qué? Porque en esos tubos que no botan casi nada de luz, se está suprimiendo el pico que te genera el tubo color morado, ¿ok? El morado, para que tú lo veas morado, tiene una longitud de onda, ¿ok? Entonces, que también está dentro de los rangos de sensibilidad de ciertos insectos. Entonces, al ya no tener eso y solamente tener la luz negra, la que no vemos, entonces definitivamente el otro le saca ventaja, ¿no? Entonces, lo ideal, en lo personal, he tenido mejores resultados con tubos de BL que BLB. Y en el caso del tubo verde que te menciono, tiene otro color, el color verde, que te genera una longitud de onda, pero a la vez también te está generando el ultravioleta. Entonces, que no lo vemos, porque nosotros solamente podemos ver el verde del tubo. Entonces, hay insectos que son susceptibles a este tipo de pigmento. Entonces, tienes mayor capacidad de poder atraer a insectos diferentes, ¿no? Que puedan ingresar dentro de tu planta. Carlos se pregunta, según lo que entendí, a más altura se captura más polillas. Mi pregunta es, ¿cuál es la altura máxima que puede alcanzar una mosca? Mira, la altura máxima que puede alcanzar una mosca, bueno, no he tenido la oportunidad de irme pues hasta los techos, ¿no? Pero los equipos bueno, el cliente, de acuerdo a su realidad, ha instalado, que normalmente ha estado
muchas veces a 4 metros, 4 metros 20, he encontrado moscas. Entonces, por eso es lo que te comentaba de que los estudios cuando se realizan muchas veces son en unos ambientes controlados, ¿ok? Entonces, pero ya en lo cotidiano, he podido yo ver, pues, que moscas que están a 3,5 metros, 4 metros dentro de una trampa de luz. Entonces, definitivamente, esto no va a ser la excepción y no es una sola, sino son varias. Entonces, en lo personal pienso que tienen diferentes tipos de alturas a recorrer, o sea, porque vuelan en busca de qué, de comida, de pareja, etcétera. O sea, tienen una actividad que hacer y si la tienen que encontrar en la parte superior, pues la van a encontrar. O sea, en lo personal no hay, para mí no hay un máximo ni un mínimo. O sea, que simplemente vuelan y que la situación que les demande poder volar más o menos, eso es lo que va a definir, ¿no? Su vuelo, para mí, ¿ok? Pero como tú dices hace un momento, hay estudios en los cuales te determinan tal altura, pero que en la práctica no concuerdan. Además que recuerda, en el campo vemos que muchas veces en las noches están reposando en techados o en alerones Así que es, están a 3,5 metros, 4 metros de altura, así ¿no? es. Es que la mosca reposa así en techos, o sea, se posa en techos, se posa en líneas rectas, en superficies lineales. Esa es la forma que tiene de descansar hasta el otro día, ¿no? Que empieza su actividad. Acá hay una consulta de Nelson Ruiz, te dice, disculpen, no estuve en toda la charla, así que si se tocó el tema, por favor, obviar mi pregunta. ¿Tiene data sobre tipo de luminarias específicas, longitud de onda, potencia, tipo UV, blanca, negra, cálida, de acuerdo al orden de insecto que se pretende capturar? Sí, bueno, mira, en los estudios que tú puedes encontrar de, de institutos de educación, vas a encontrar pues esto, para cada especie un estudio determinado. Entonces, acá lo que se trató y se puso es un rango en el cual, por ejemplo, en el tema de moscas, hay un rango en el cual pueden estar incluidas varias especies, pero definitivamente entre las especies más representativas sí vas a encontrar, o sea, sí puedes encontrar los rangos. No lo he puesto acá porque realmente, pues, nombrar a cada una es bastante ya extender el tema y no es no es el punto de la charla, ¿no? Otro podría ser, sí, ese, definitivamente, pero sí hay evaluaciones con colores, en exteriores, en interiores. No, sí hay. Literatura que hay, sí hay, pero hace por especies específicas y es bastante denso, ¿no? Entonces, eso podría ser motivo de algún tipo de charla posterior, ¿no? Saulo Becerra, me parece una muy buena pregunta. ¿El nebulizado en frío y el termonebulizado en área donde están instalados los equipos los afectan? Claro, o sea, el nebulizado en frío son pues las microgotas que llegan y en la superficie, o sea, pueden, o sea, si se juntan, van a humedecer la zona. Entonces, si tenemos un equipo que no tiene una protección de los componentes eléctricos, esa microgota que has botado con el nebulizador en frío va a llegar ahí, porque justamente los nebulizadores en frío o los ULB están diseñados para que las gotas lleguen hasta el rincón más escondido. Entonces, ese rincón escondido son los contactos eléctricos que pueden estar en lo que uno da la vuelta al fluorescente, ¿no? A la hora que se cierra el contacto. Podría ser un medio para que pueda producirse algún tipo de corto, ¿no? Entonces, lo ideal ahí sería proteger ese tipo de conexión o ver la implementación de equipos IP, ¿no? Si tienes un equipo IP, te olvidas de ese tema porque puedes hasta con una hidrolavadora pasarle por encima y no hay ningún inconveniente. Entonces, pero unos equipos que no tienen protección IP, sí sería bueno que pueda salir cuando se hace ese tipo de tratamientos dentro de tu trabajo, poder retirar los equipos, ¿no? Para no arriesgarte tampoco, ¿no? A que pueda quedar condensado o que se hayan juntado las microgotas y hayan condensado y se forme ya una gota más grande dentro del equipo, ¿no? Pedro te pregunta, ¿es necesario que las láminas pegantes tengan ficha técnica? La ficha técnica deben tenerla, claro, hoja de seguridad también, pero no necesariamente registro.
Bueno, Michael te pregunta, ¿cómo se llama el congreso al que hiciste mención para ver si se puede inscribir? A ver, déjame ver un ratito. ¿Cómo se llama el congreso? Ya, se llama Quinto Congreso Internacional Higiene, Desinfección, Saneamiento y Bioseguridad. ¿Es el de la revista Industria Alimentaria? Exacto, El sí, mismo, ¿no? Ok. ese de ahí. Ahí se va a presentar como te digo, el gerente general de Pelsis, al que represento acá, Ajá. y va a hablar y va a dar los lineamientos del uso de las trampas LED. Para mí, pues, es un golazo, son excelentes. Ok. Entonces, y bueno, sí, ese es el nombre del curso. Listo. Creo que no hay más preguntas. Vamos a dar un minuto más. Bueno, parece que no. Si puede colocar el Congreso en la pantalla. Podrías hacer ese último. ¿Sabes qué? Está un poco difícil porque soy un poco inútil con esas cosas si con el Zoom ha sido un reto poder ingresar. No, pero te salió muy bien, te salió muy bien. A ver, vamos Yo a lo voy ver a si... tratar de compartir a través del chat que tenemos. Ya, sí, Yo por tengo los favor, datos. Ernesto, Sí, yo hazme tengo ese los favor. datos. No lo tengo aquí en la mano, pero sí los tengo y lo voy a hacer a través del chat del Sí, WhatsApp. te lo agradecería pero sí, no manejo muy bien estos temas de poder publicarlo, pero No, tranquilo. hazme ese Este, favor. nada, agradecerte. Acá salió una pregunta. ¿Qué tan recomendables son las bandas adhesivas Cashmaster para lámparas UV, claramente? Las Catchmaster, ¿cuáles son? Las amarillas, creo, no recuerdo. ¿Son las que vienen en rollos? Eh, no sé Es a que qué no hablas recuerdo. Es de... que normalmente no las trabajo. Lo que pasa es que esos pegamentos suelen ser un poco fluidos. Entonces, en un equipo que te genera calor, suelen en muchos casos chorrearse. Si es que tiene la característica estos pegamentos o estas láminas, tener un adhesivo seco, porque si tú ves o puedes sentir el adhesivo que viene en las láminas originales, es un adhesivo seco, no tiene nada líquido. Entonces, si tiene esas características, posiblemente sí te pueda servir, ¿no? Pero yo en lo personal prefiero trabajar lo que te pueda recomendar el fabricante, ¿no? O sea, del equipo, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? O sea, hay otras empresas que tienen sus equipos y definitivamente la eficacia de sus equipos va de la mano también con las láminas que se trabajan en ellos, ¿no? Entonces, es la recomendación que tengo, ¿no? Los de Catchmaster no es una mala empresa. Yo he utilizado sus trampas de captura para roedores, bastante buena, pero no tengo experiencia con sus láminas para UV. trampas de luz, no la tengo. Claro. Mira, ya puse en el grupo, en el chat, los datos del congreso al que hiciste mención, Ah, ok, con ya. la página web www.exposaneamiento.com/congreso, así que ahí Ajá. pueden ingresar. Hay otra pregunta más que dice Edgar Mangú, ¿cuál es el costo-beneficio de las trampas de luz UV? Bueno, el costo-beneficio es de que tienes un equipo que te está trabajando las 24 horas del día y vas a capturar lo que puede ingresar durante las 24 horas del día, y dentro de la parte interna no estás usando químicos para el control de este tipo de insectos. Y bueno, ese es el costo-beneficio. Además que te da una información de qué es lo que te está sucediendo. En muchos casos me he encontrado de que no quieren instalar equipos dentro de la zona de proceso porque dice que puede ingresar insectos, pero realmente el equipo trabaja como un monitor. Entonces, ¿cómo yo puedo corroborar de que no ingresan insectos a mi zona de proceso, si es que no tengo un equipo monitor? Entonces, es algo contradictorio. Ajá. Entonces, yo siempre recomiendo un equipo dentro de la sala de proceso. Eso va a reflejar si es que mi cerramiento está bien aplicado. O sea, cuando mi trampa de luz dentro de la sala de proceso no tenga insectos,
es que mi cerramiento me está trabajando. Está funcionando, claro. Exacto, pero si no tengo nada que verifique mi trabajo, realmente, ¿de qué hablamos, no? Entonces, ahí el equipo me sirve bastante para saber cómo va mi proceso y la posible contaminación que pueda tener. Uh-huh. Y acá Carlos menciona algo que sí se ve bastante en los trabajos de campo. Los clientes los apagan en las noches, los equipos. ¿Es correcto esto? Malísimo. Malísimo, claro que no. Porque tienes la posibilidad de captar a insectos nocturnos, pero también a los diurnos, porque al estar una fuente de UV, que normalmente los insectos asumen como el día, entonces tú al ofrecer ese tipo de luz permanente, el insecto rompe su ritmo circadiano, entonces lo confundes y se acerca a la trampa de luz, asumiendo de que es la fuente de calor que necesita porque ya inicia el día. Entonces ahí los capturas. Entonces puedes capturar tanto a los insectos diurnos como a los nocturnos en ese tiempo, ¿no? Era lo que le pasa a las personas cuando viajan de un continente a otro, ¿no? Así es, exacto. Y a propósito, el año pasado se entregó el Nobel de Física en base a un trabajo en estudio de ciclo circadiano, por si acaso, es un cher. Ah, caramba, voy a averiguarlo. Bueno, Benjamín, ha sido un placer realmente escucharte, que hayas absuelto todas las preguntas de forma tan acertada. Te invito cordialmente a que en algún momento volvamos a contar con tu presencia para algún tema específico que nos puedas compartir. Claro, está bien, Ernesto. Yo les agradezco también nuevamente por considerarme y bueno, espero que al grupo les haya pues, gustado. Sí, en mi trabajo. Siempre hay un desubicado que prende Bueno, hay más de uno. Bueno, Benjamín, excelente. Que pases un buen fin de semana y a todos los colegas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Quedo en comunicarme contigo en estos días para coordinar algunos detalles más. Perfecto, listo Ernesto, te agradezco bastante. Ya estamos conversando. Gracias a todos por la atención. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Benjamín. Ok, listo. Ahí te están felicitando, buena ponencia, buena capa, muchas gracias. Te felicito, Benjamín. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias. No, sí, definitivamente. Muy buena la información actualizada y siempre a la orden. Listo, estoy a su disposición. Ahí tienen mi correo, mi teléfono. Yo no guardo información, así que cualquier cosa que necesiten, le envío. No, y la idea de esto es profesionalizar el sector y compartirla, porque en la medida en que todos manejemos buena información, el sector se va a ver favorecido, no solo una empresa, sino todos en general. Así es. Bueno, yo en lo personal he tratado con la charla de ser lo más imparcial, pero dándole datos que les pueda servir, ¿no? No, sí. Totalmente agradecidos. Listo. Totalmente agradecido. Conversamos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. También Ernesto. Dime, Carlos. Gracias a los colegas de México, gracias a los colegas de Argentina que también se han conectado. Ya esperamos que también esta charla haya sido de su agrado. Sí, ahí excelente, Benjamín. Muchas gracias. De Ciudad de México. Gracias.